En esta casa solo pueden alojarse personas de noble linaje. Las palabras de mi suegra flotaban en el cálido aire caribeño como una nube tóxica. Vi cómo su rostro se distorsionaba en esa mueca de desprecio tan familiar, la que había soportado durante los últimos 5 años. Junto a ella, Thomas, mi marido, asintió con la cabeza, su expresión era un reflejo perfecto del desprecio de su madre. Cariño, creo que es mejor que te vayas, dijo sin siquiera molestarse en mirarme a los ojos. La furia que crecía en mi interior era diferente esta vez, no el dolor y la vergüenza habituales que habían acompañado su constante menosprecio. No, esto era algo más, algo poderoso. Sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa mientras me volvía hacia el guardia de seguridad que estaba de pie discretamente junto a la puerta. ¿Podrías escoltarlos fuera de mi propiedad? La expresión de asombro en sus rostros no tenía precio. A Thomas se le cayó la mandíbula y la frente perfectamente tratada con botox de su madre se arrugó. Vi cómo sus ojos se dirigían a la elegante placa de bronce que había detrás de mí, la que llevaba mi apellido, el mismo que adornaba todos los edificios de este complejo turístico de lujo. Esto no puede ser posible, tartamudeó mi suegra, mientras su mano perfectamente cuidada agarraba su collar de perlas. Eres una chica de un pequeño pueblo de Minnesota, tu padre era carpintero, un carpintero que invirtió sabiamente y construyó un imperio, la corregí. Mi voz era firme y clara. ¿Nunca te preguntaste por qué insistí en celebrar la boda aquí? Quería darte el beneficio de la duda, para ver si podías aceptarme por lo que soy, no por lo que tengo. El guardia de seguridad dio un paso adelante, profesional y educado. Thomas me tomó del brazo, pero yo di un paso atrás y me quité el anillo de bodas con un movimiento fluido. En cuanto a la gran boda que has estado planeando para tu hijo y su nueva novia, pregunté, notando sus expresiones de culpabilidad. También tengo algo especial en mente para eso. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales, las llamadas telefónicas secretas, las noches en la oficina, los cambios sutiles en el comportamiento de Thomas. Pero había estado demasiado ocupada dirigiendo en secreto el imperio empresarial de mi familia, con la esperanza de que un día la familia de mi esposo dejara de lado sus prejuicios y me aceptara tal como era. Ese día, de pie en el vestíbulo de mi resort insignia, finalmente comprendí que algunas personas nunca cambiarían. La verdadera pregunta era, ¿por qué había pasado tanto tiempo intentando cambiar para complacerlos? Mientras los acompañaban a la salida, mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente. Todo estaba listo para lo que vendría después. Thomas y su madre no tenían idea de lo que acababan de poner en marcha. Su mundo perfecto de ascenso social y falsas pretensiones estaba a punto de derrumbarse, y yo estaría allí para observar cada momento. Pero primero, tenía un lugar al que recurrir y una verdad que revelar, una verdad que sacudiría los cimientos de su cuidadosamente construida jerarquía social. La hija del carpintero a la que habían menospreciado durante tanto tiempo estaba a punto de darles una lección de verdadera clase y dignidad. Lo que no sabían era que esto era solo el comienzo. La boda que estaban planeando a mis espaldas se llevaría a cabo, pero no de la manera que ellos esperaban. Yo tenía algo mucho más interesante reservado para su día perfecto. Me quedé parada junto a la ventana de mi oficina en el ático, mirando cómo acompañaban a Thomas y a su madre hasta el coche que los esperaba. 5 años fingiendo ser menos de lo que era, todo porque creía que el amor significaba aceptar a las personas como eran. ¡Qué tonta había sido! Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña, Sophie. Construimos cosas. No solo complejos turísticos, sino también futuros. Había empezado con un pequeño negocio de carpintería y lo había transformado en un imperio hotelero gracias a su determinación y a su brillante perspicacia empresarial. Cuando falleció hace 3 años, heredé no solo su legado, sino también su visión. El día que conocí a Thomas en una gala benéfica, pensé que había encontrado a alguien que me veía tal como era. Era encantador, aparentemente amable y parecía genuinamente interesado en mis pensamientos y sueños. No le hablé del negocio de mi familia. Quería que me quisieran por mí misma, no por mi cuenta bancaria. Qué giro tan irónico resultó ser. Señorita Reynolds. Mi asistente Sara apareció en la puerta. Tengo los archivos que me pediste. Me aparté de la ventana y me recompuse. Muéstramelo. Colocó varias carpetas sobre mi escritorio.
Dentro había fotografías, transcripciones de correos electrónicos y extractos bancarios, todo ello documentando meticulosamente la traición de Thomas. El romance con Jessica, la nuera preferida de su madre, llevaba ya 8 meses. La boda que estaban planeando a mis espaldas estaba prevista para la próxima primavera, en este mismo complejo turístico. Ya habían hecho depósitos a nombre de diferentes personas, explicó Sarah, señalando una serie de transacciones. La señora Lancaster lleva semanas trabajando con su organizadora de bodas personal. No pude evitar reírme ante la audacia. Mi suegra siempre había sido astuta, pero esta vez sus maquinaciones serían su perdición. ¿Se ha puesto en contacto con nuestros abogados? Sí. Teniendo en cuenta la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial, todo está a nuestro favor. Pero... Sarah dudó. ¿Pero qué? Están planeando impugnar tu propiedad de la cadena de hoteles. La señora Lancaster ha estado reuniendo lo que afirma son pruebas de que la inversión inicial de su padre provino de fuentes cuestionables. Se me heló la sangre. Por supuesto. Eso explicaba el reciente robo en nuestra antigua casa familiar y las misteriosas preguntas sobre los primeros socios comerciales de mi padre. No solo planeaban abandonarme, sino que estaban tratando de destruir todo lo que mi padre había construido. Me dirigí a la pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro en mi oficina. Dentro había un diario de cuero desgastado. El relato detallado de mi padre sobre cada negocio, cada inversión, cada paso en la construcción de su imperio. Sabía que algún día alguien podría cuestionar su legado. Sarah, llama a Michael del Times. Es hora de esa entrevista que han estado solicitando. El mundo debería conocer la verdadera historia de cómo un carpintero construyó una de las cadenas de complejos turísticos más exitosas del Caribe. Hice una pausa mientras un plan se formaba en mi mente. Y averiguar todo lo que pueda sobre la familia de Jessica. Algo me dice que Thomas y su madre no son los únicos que tienen secretos que ocultar. Cuando Sarah se fue, abrí el diario de mi padre y pasé los dedos por su familiar caligrafía. Había guardado silencio sobre mi verdadera identidad durante mucho tiempo, creyendo que era lo correcto. Ahora me di cuenta de que mi silencio solo había permitido su prejuicio y crueldad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. Necesitamos hablar. Esto no es lo que piensas. Ah, pero era exactamente lo que yo pensaba. Y mientras él y su madre planeaban su siguiente paso, probablemente acurrucados en su costosa villa frente a la playa, no tenían idea de lo que yo había descubierto en su propio pasado cuidadosamente escondido. El sol se estaba poniendo sobre el Caribe, pintando el cielo de brillantes tonos naranja y rosa. En algún lugar de uno de nuestros otros complejos turísticos, una memoria USB contenía información que haría que la revelación de hoy pareciera un escándalo menor. La familia de Thomas había pasado generaciones construyendo su reputación como antigua nobleza adinerada. Sonreí pensando en el documento que había encontrado en los viejos archivos de mi padre. Era hora de mostrarles cómo era el verdadero poder. No el que se compra con dinero robado y títulos falsos, sino el que se construye con trabajo honesto e integridad. Pero primero, tenía una boda que planificar. No es mío. Ya no lo es. Pero sin duda sería un acontecimiento que nadie olvidaría jamás. A la mañana siguiente de la humillante salida de Thomas y su madre, me senté en mi despacho en casa a revisar los archivos que Sarah había recopilado. Cada página revelaba otra capa de engaño que me revolvía el estómago. La fachada cuidadosamente construida de la familia Lancaster estaba empezando a resquebrajarse, y lo que había debajo era más feo de lo que había imaginado. El antiguo compañero de tu padre está en la línea 1, anunció Sarah por el intercomunicador. El señor Davidson dice que es urgente. James Davidson. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Había sido el mejor amigo de mi padre durante los primeros tiempos, antes de que una pelea los separara. Levanté el teléfono con el corazón acelerado. Sophie, su voz ronca me trajo recuerdos de barbacoas de verano y reuniones de negocios alrededor de nuestra vieja mesa de cocina. Me enteré de lo que pasó en el resort. Es hora de que sepas la verdad sobre la familia de Thomas. Durante la siguiente hora, escuché a James desentrañar una historia que me dejó sin aliento. El linaje noble de los Lancaster se construyó sobre una mentira que comenzó hace 3 generaciones con el abuelo de Thomas. No eran ricos en absoluto.
Eran estafadores que habían perfeccionado el arte de casarse con miembros de familias adineradas y despilfarrar poco a poco sus fortunas. Tu padre lo descubrió, explicó James. Por eso me fui. Quería desenmascararlos, pero yo tenía miedo. Tenían contactos, Sophie. Peligrosos. Pensé en la memoria USB escondida en el viejo maletín de mi padre. ¿Tenía algo que ver con el accidente de papá? El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. No puedo probarlo, dijo James finalmente. Pero tu padre estaba a punto de exponer toda su operación. El fallo de los frenos de su coche. Fue demasiado conveniente. Me temblaban las manos cuando abrí mi portátil y abrí el archivo que había encontrado en el disco duro cifrado de mi padre. Contenía registros detallados de las actividades de la familia Lancaster durante los últimos 50 años. Un rastro en papel de matrimonios rotos, cuentas bancarias vacías y vidas arruinadas. ¿Por qué no me dijiste esto cuando me casé con Thomas?, pregunté, tratando de mantener la ira alejada de mi voz. Tu padre me hizo prometer que te dejaría vivir tu vida. Pensó que Thomas podría ser diferente. James suspiró profundamente. Lo siento, Sophie. Debería haberte avisado. Después de colgar, llamé a Sarah a mi oficina. Necesito que te pongas en contacto con todas las novias que hayan reservado nuestros resorts para el próximo año. Ofréceles una mejora significativa, pero trasládalas a todas a nuestras otras propiedades. Mantén vacío el resort principal para la próxima primavera. ¿Para la boda?, preguntó Sarah, levantando una ceja. Sí, pero no solo eso. Quiero darles a los Lancaster exactamente lo que quieren. Un gran escenario para su boda perfecta en la alta sociedad. Y entonces... Sonreí pensando en los documentos que tengo en mi poder. Quiero darles lo que se merecen. Más tarde, esa misma tarde, recibí una visita inesperada. La hermana menor de Jessica, Rachel, estaba en mi oficina, nerviosa pero decidida. Sé lo que están haciendo mi hermana y Thomas. Ella soltó, y sé lo que le pasó a la familia Morrison el año pasado, y a los Blackwood antes de eso. Es su patrón. Encuentra a alguien rico, cásate con él, destrúyelo. No puedo dejar que lo vuelvan a hacer. La estudié atentamente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres diferente. Eres la primera que se ha defendido. Sacó un teléfono con las manos temblorosas. Tengo grabaciones de conversaciones entre Thomas y Jessica. Están planeando algo peor que simplemente dejarte. Lo quieren todo. Los resorts. Tu reputación. Todo. Mientras escuchaba las grabaciones, sentí un escalofrío en la espalda. La voz de Thomas era fría, calculadora. No se parecía en nada al hombre con el que pensé que me había casado. No solo planeaban divorciarse de mí, sino que me incriminaban por fraude financiero. Utilizar documentos falsificados para que parezca que he estado malversando fondos de mi propia empresa. Gracias, Rachel, dije después de que terminara la última grabación. Esto lo cambia todo. Esa tarde, mientras contemplaba la puesta de sol desde mi oficina, recibí otro mensaje de Thomas. Tratemos esto como adultos. Cena mañana. Solo tú y yo. Le escribí una respuesta sencilla, el Blue Room, 8. Lo que Thomas no sabía era que el Blue Room, nuestro restaurante más exclusivo, había sido el lugar favorito de mi padre para cerrar tratos y denunciar fraudes. Cada mesa estaba equipada con un equipo de grabación oculto, instalado originalmente para proteger a nuestros invitados de alto perfil del espionaje corporativo. Mañana por la noche, Thomas intentaría manipularme una última vez. Pero esta vez, estaría listo. Esta vez, yo sería quien tendría el control. Mientras me preparaba para irme a dormir esa noche, recibí un último mensaje. Esta vez de un número desconocido. Ten cuidado. Ya lo han hecho antes y su última víctima no sobrevivió para contarlo. Miré el mensaje y se me heló la sangre. De repente ya no se trataba solo de salvar el legado de mi familia. Se trataba de sobrevivir. La habitación azul estaba en silencio esa noche, tal como yo lo había dispuesto. Había vaciado el restaurante de los demás huéspedes, y había dejado solo al personal esencial,
cada uno de ellos examinado personalmente y leal a mi familia durante años. Thomas llegó exactamente a las 8 con el traje azul marino que le había regalado para nuestro último aniversario. No me pasó desapercibida la ironía. Sophie sonrió con esa sonrisa encantadora que una vez hizo que mi corazón se acelerara. Ahora me ponía los pelos de punta. «Estás preciosa». Había elegido mi atuendo con cuidado. Un sencillo vestido negro que había pertenecido a mi madre. Me pareció apropiado llevar algo que representara la verdadera historia familiar mientras me enfrentaba a un hombre cuya vida entera estaba basada en mentiras. «Dejémonos de bromas, Thomas», dije tomando asiento. «Ambos sabemos por qué estamos aquí». Pidió un vino caro, mi vino, de mi bodega, y se reclinó en su silla. «Toda esta situación se ha salido de control. Siempre has sido muy emotiva, cariño, pero esta demostración dramática tuya no es digna de ti». Pensé en las grabaciones de Rachel, en las advertencias de James, en el sospechoso accidente de mi padre. Mi mano se cerró con más fuerza alrededor de mi vaso de agua, pero mi voz permaneció firme. «Háblame de la familia Morrison». El ligero tic en su ojo izquierdo fue la única indicación de que lo había tomado por sorpresa. «No sé de qué estás hablando». Elizabeth Morrison, de 32 años, heredó una cadena de hoteles de lujo de su padre. Se casó con un hombre encantador llamado James Lancaster, tu tío. En menos de un año lo perdió todo. Encontraron su coche al pie de un acantilado 3 meses después. «Es una historia familiar antigua», dijo con un gesto despectivo, pero noté que sus nudillos se ponían blancos alrededor de su copa de vino. «Y para nosotros era completamente irrelevante. Hablemos entonces de algo más reciente, como el acuerdo prenupcial que los abogados de tu madre están intentando invalidar, o los documentos que has estado inventando para incriminarme por malversación de fondos». Esta vez no pudo ocultar su sorpresa. Nuestras miradas se cruzaron a través de la mesa, y por primera vez vi al verdadero Thomas. Fría, calculadora y de repente muy peligrosa. «Has estado ocupada», dijo en voz baja, «pero estás jugando a un juego que no entiendes, Sophie. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz». «¿Como el accidente de mi padre?». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Thomas tomó un sorbo lento de vino, observándome por encima del borde de su copa. «Los accidentes ocurren todo el tiempo en la construcción. Tu padre conocía los riesgos. Sabía también otras cosas sobre tu familia. Sobre lo que les pasó a los verdaderos Lancasters. Eso le llamó la atención». «¿De qué estás hablando?». Busqué en mi bolso y saqué una sola fotografía. Era una foto vieja, amarillenta en los bordes. Un grupo de personas paradas frente a una mansión. «Tu abuelo no está en esta foto, Thomas. Pero el verdadero Charles Lancaster es el hombre cuya identidad robó después del incendio que convenientemente mató a toda la familia». El rostro de Thomas palideció. «¿De dónde sacaste eso?». Mi padre investigaba minuciosamente. Creía que debía saber con quién estaba tratando. Hice una pausa para que el peso de mis palabras se hiciera sentir. También creía en las copias de seguridad. Muchas copias de seguridad. Escondidas en lugares donde a tu familia nunca se le ocurriría buscarlas. El camarero apareció con nuestros aperitivos. Thomas apenas se dio cuenta, con la mirada fija en la fotografía. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Quiero que entiendas algo. Cada documento que has falsificado. Cada mentira que has dicho. Tengo pruebas de todos los planes que tú y Jessica hicieron. Ahora mismo todo está guardado bajo llave. Pero si me pasa algo o lo que sea, se hará público». «Todo». «Estás mintiendo». Pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono y reproduje un breve fragmento de audio. Su propia voz hablaba de planes para incriminarme por delitos financieros. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. «Eso es solo una muestra», dije, deteniendo la grabación. «Tengo horas más. La participación de tu madre. El papel de Jessica. Todo. Esto es lo que va a pasar. Firmarás los papeles del divorcio que han preparado mis abogados. Vas a llevarte a tu madre y a Jessica y te marcharás. No solo del complejo turístico sino del campo. ¿O qué? O termino lo que empezó mi padre».
Cada estafa. Cada identidad robada. Cada muerte sospechosa. Todo sale a la luz. ¿Cuánto tiempo crees que durará tu noble familia una vez que se sepa la verdad? La mirada que me dirigió era de puro odio. No sabes lo que haces. Hay gente involucrada en esto que no dudará en... ¿En qué? ¿En fingir otro accidente? Sonreí con frialdad. ¿De verdad crees que no he tomado precauciones? En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Están en posición. Todo está listo. Me levanté y me alisé el vestido. Una cosa más. Mira por la ventana. Thomas se dio la vuelta. En el aparcamiento de abajo los coches de policía se acercaban en silencio con las luces apagadas. Mientras observábamos, los agentes empezaron a tomar posiciones alrededor del edificio. Seguro, expliqué. Además están muy interesados en unas pruebas que han salido a la luz recientemente sobre la muerte de Elizabeth Morrison. Puede que tu tío se haya salido con la suya, pero la ciencia forense ha avanzado mucho. Perra, susurró. No, Thomas. Soy una mujer de negocios. Simplemente nunca te molestaste en darte cuenta. Me dirigí hacia la puerta y me detuve. Ah, ¿y la boda que tú y Jessica estaban planeando? No te preocupes, el lugar sigue siendo tuyo. De hecho, insisto. Tengo algo muy especial planeado para la ocasión. Mientras salía de la habitación azul, lo escuché llamarme por mi nombre. No me di vuelta. Que se preguntara qué había planeado. Que se preocupara por lo que yo podría saber. Porque la verdad era que apenas estaba empezando. Apenas dormí esa noche. La adrenalina de mi enfrentamiento con Thomas me mantuvo la mente en movimiento, repasando cada microexpresión, cada amenaza sutil. Al amanecer, estaba en mi oficina en casa, revisando las imágenes de seguridad de la habitación azul. Algo en la reacción de Thomas a mis menciones de Elizabeth Morrison me molestó. Señorita Reynolds. La voz de Sara llegó a través del intercomunicador. El detective Wilson está aquí. Había estado esperando esta visita. La detective entró en mi oficina, luciendo cansada pero alerta. Había estado investigando casos sin resolver relacionados con accidentes sospechosos en familias adineradas durante años. Cuando me puse en contacto con su departamento para aportar pruebas sobre la muerte de Elizabeth Morrison, no dudó en aprovechar la oportunidad de reabrir el caso. La grabación de anoche es bastante interesante, dijo sentándose en una silla. Pero lo que encontramos en el coche exhumado de Elizabeth Morrison es lo que realmente me llamó la atención. Me incliné hacia adelante. ¿Qué encontraste? El mismo tipo de daño en los conductos de freno que el auto de tu padre. Demasiado similar para ser coincidencia. Sacó una tableta y me mostró fotografías. También encontramos restos de una sustancia que no estaba disponible cuando se realizó la investigación original. Algo que demuestra que los conductos de freno fueron cortados deliberadamente. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puedes demostrar quién lo hizo? Todavía no, pero... Su teléfono vibró. Se le puso pálido el rostro al leer el mensaje. Señora Reynolds, tenemos que trasladarla a un lugar seguro. Ahora. ¿Qué sucede? El tío de Thomas, James Lancaster. ¿El que se casó con Elizabeth Morrison? Acaba de escapar de su arresto domiciliario. Y ayer vieron a tu suegra visitándolo. Me dio escalofríos. Las advertencias de James Davidson sobre las conexiones peligrosas de repente me parecieron muy reales. En cuestión de horas, me habían instalado en una suite segura en una de mis otras propiedades, rodeado de seguridad reforzada. Sara había hecho arreglos para que todas las operaciones del complejo continuaran sin problemas en mi ausencia, pero todavía había algo extraño. Sonó mi teléfono. Rachel, la hermana de Jessica. Sophie, gracias a Dios que estás a salvo. Parecía que le faltaba el aliento. ¿Están planeando algo? Escuché a Jessica hablando por teléfono con la madre de Thomas. Mencionaron algo sobre un plan B, algo sobre la celebración de apertura del complejo el mes que viene, la gala anual, nuestro evento más grande del año, cientos de invitados, cobertura de los medios internacionales y... El gobernador, susurré. El gobernador siempre asiste.
Sophie, hay más. La voz de Rachel bajó. Encontré fotos antiguas en el ático de mis padres. Fotos de mi padre con el tío de Thomas de hace 20 años. No creo que la relación de mi hermana con Thomas fuera accidental. Creo que nuestras familias han estado trabajando juntas durante generaciones. Las piezas empezaron a encajar. La elaborada estafa no tenía que ver solo con mi dinero o los hoteles. Buscaban algo más importante: conexiones políticas. Influencia social. Poder que iba más allá de la mera riqueza. Busqué en mi portátil la lista de invitados a la gala. Entre los asistentes confirmados había 3 senadores, 2 multimillonarios del sector tecnológico y una docena de blancos de alto perfil. El terreno de caza perfecto para los estafadores que se especializaban en infiltrarse en familias adineradas. Rachel, necesito que me envíes esas fotos. Y necesito saber todo lo que puedas recordar sobre las conversaciones entre tus padres y los Lancaster. Cuando colgué, Sara irrumpió en la habitación. Sophie, necesitas ver esto. Me entregó una tableta que mostraba un artículo de noticias. El titular me heló la sangre. Surgieron preguntas sobre los orígenes de Reynolds Resort Empire. Los documentos sugieren actividades ilegales. Se habían movido más rápido de lo que esperaba y ya habían comenzado su campaña de desprestigio. Pero habían cometido un error crucial. Los documentos que habían filtrado contenían detalles que solo alguien involucrado en la muerte de Elizabeth Morrison podría conocer. Llamé al detective Wilson. ¿Qué tan rápido puedes conseguir una orden judicial? ¿Para qué? Sé dónde encontrarás pruebas de quién mató a Elizabeth Morrison. El mismo lugar donde guardan las pruebas de todos los demás crímenes que han cometido. Sonreí con tristeza. Guardaban trofeos. El detective guardó silencio por un momento. La finca de Lancaster. No. Revise la casa familiar de Jessica. El verdadero cerebro ha estado escondido a plena vista todo el tiempo. Terminé la llamada y me dirigí a Sara. Ponte en contacto con todos los medios de comunicación que publicaron esa historia. Diles que mañana daré una entrevista exclusiva. Es hora de cambiar el relato. ¿Qué pasa con la gala?, preguntó. La gala definitivamente se llevará a cabo. De hecho, abrí el plano de asientos en mi computadora. Asegurémonos de que los Lancasters y la familia de Jessica tengan las mejores mesas de la casa. Justo donde todos pueden verlos. Al caer la noche me quedé de pie junto a la ventana de mi suite segura, observando las luces de la ciudad que se encontraban debajo. Al día siguiente comenzaría a desmantelar el mundo de mentiras cuidadosamente construido que los Lancaster habían construido. Pero esa noche tenía que hacer una llamada más. Marqué un número que había memorizado hacía años, pero que nunca había usado. Después de 3 timbres, una voz familiar respondió. Hola, Elizabeth. Sí, la verdadera Elizabeth Morrison. Creo que es hora de que salgas de tu escondite. Hay una historia que necesita ser contada y tú eres el único que puede contarla. Las piezas estaban encajando. Pronto, muy pronto, se haría justicia. No solo por mí, sino por todas las personas a las que los Lancaster habían hecho daño. Pero primero, tenía que organizar una gala y, esta vez, me aseguraría de que fuera un evento que nadie olvidaría jamás. La mañana de la entrevista, me senté en mi oficina privada a revisar los documentos que Elizabeth Morrison había enviado durante la noche. Después de fingir su muerte y escapar de su matrimonio abusivo con el tío de Thomas, había pasado años reuniendo pruebas contra la familia Lancaster. Ahora, esas pruebas ayudarían a exponer décadas de estafas cuidadosamente orquestadas. Faltan 5 minutos para que salgamos en vivo, anunció el productor mientras ajustaba mi micrófono. Había elegido hacer la entrevista desde la antigua oficina de mi padre, ahora mía. Detrás de mí la pared mostraba fotos que narraban el genuino ascenso de nuestra familia, desde una pequeña empresa de carpintería hasta un imperio de hoteles de lujo. Déjenles ver la verdad del trabajo duro y el éxito honesto. Y estamos en vivo en 3, 2, 1. Señora Reynolds, gracias por hablar con nosotros hoy, comenzó el entrevistador. Han surgido acusaciones recientes sobre los orígenes del imperio turístico de su familia. ¿Cómo respondes? Sonreí, tranquila y serena. Me alegro de que me lo preguntes.
Hoy no solo estoy defendiendo el legado de mi familia. Estoy exponiendo una conspiración que dura décadas y que ha afectado a numerosas familias adineradas en todo el país. Durante la siguiente hora expuse las pruebas, la misteriosa muerte de la verdadera familia Lancaster en un incendio en su casa. El abuelo de Thomas, que asumió la identidad de Charles Lancaster. La serie de matrimonios que terminaron en accidentes sospechosos o en la ruina financiera. Mientras yo hablaba, Sarah se coordinó con los medios de comunicación y publicó pruebas documentadas de cada afirmación. Entonces llegó la bomba. Me gustaría presentar a alguien, dije señalando hacia fuera de cámara. Elizabeth Morrison entró en escena, muy vivaz y con una carpeta gruesa en la mano. Hola, Catherine, dijo dirigiéndose directamente a la madre de Thomas a través de la cámara. ¿De verdad creíste que no guardaría pruebas de lo que me hizo tu hermano? La entrevistadora se quedó sin palabras por un momento. Esto no formaba parte de las preguntas planeadas, pero a veces los mejores momentos son los que no están en el guión. La voz de Elizabeth era firme mientras describía cómo había descubierto la verdadera naturaleza de su marido, su conexión con la falsa familia Lancaster y cómo había escapado antes de que pudieran silenciarla para siempre. Había pasado años escondida, observando cómo intentaban el mismo plan con otras familias. Pero Sophie era diferente, dijo Elizabeth sonriéndome. Ella vio a través de ellos porque sabe cómo es el verdadero éxito. Parecen las manos de su padre, callosas por el trabajo real. Parece una inversión genuina en personas y lugares, no solo en ascensos sociales y planes. Mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje del detective Wilson. Se ejecutó la orden de captura. Tenías razón sobre la casa familiar de Jessica. Se encontró la bóveda de pruebas. Se están produciendo múltiples arrestos. Mantuve una expresión neutral mientras Elizabeth seguía hablando, pero en mi interior sentí que se me quitaba un peso de encima. Años de crímenes finalmente estaban saliendo a la luz. Después de la entrevista, Sarah se apresuró a dar novedades. La historia se estaba difundiendo en las redes sociales. La madre de Thomas había sido arrestada al intentar abordar un avión privado. Los padres de Jessica estaban detenidos, pero Thomas y Jessica seguían en libertad. ¿Y la gala?, pregunté. Todo está preparado exactamente como lo especificaste, confirmó Sarah, incluidos los arreglos especiales de los asientos y los demás preparativos. Asentí pensando en la elaborada trampa que habíamos preparado. La gala se llevaría a cabo según lo planeado, pero con algunas modificaciones cruciales. Thomas y Jessica no podrían resistirse a un último intento por salvar sus planes. Y cuando lo hicieran, se dirigirían directamente a nuestros brazos que los esperaban. Elizabeth se unió a mí en la ventana, mirando la puesta de sol sobre los terrenos del complejo turístico. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja. Intentó desenmascararlos, ¿sabes? Por eso lo mataron. Lo sé, respondí pensando en las pruebas que había encontrado el detective Wilson. Pero también me enseñó algo importante, cómo jugar a largo plazo. Los Lancasters pensaban que eran pacientes y que esperaban meses o años para ejecutar sus estafas. Esperé 5 años aprendiendo todo sobre ellos, reuniendo pruebas, construyendo una red de aliados. ¿Y ahora? Ahora esperamos la gala. Thomas y Jessica aún no lo saben, pero ya han confirmado su asistencia a su propia caída. Mi teléfono volvió a sonar, Rachel con otra actualización. Mordieron el anzuelo, escucharon a Jessica decirle a su amiga que planea hacer una entrada espectacular en la gala. Dice que tiene algo que te destruirá de una vez por todas. Sonreí pensando en las sorpresas que nos aguardaban. Perfecto. Esa noche, mientras repasaba los últimos preparativos de la gala, se me ocurrió una idea. Los Lancaster habían pasado generaciones perfeccionando el arte de destruir familias mediante el matrimonio. Qué apropiado que su caída se produjera en lo que ellos creían que sería su mayor triunfo, la celebración de otra familia adinerada. Pero antes había que poner una pieza más en su sitio. Cogí el teléfono y marqué un número. ¿Gobernador? Sí. Necesito modificar tus medidas de seguridad para la gala. Hay algo que debes saber sobre algunos de tus otros invitados. La trampa estaba preparada. Ahora solo nos quedaba esperar a que llegaran nuestros invitados de honor.
El gran salón de baile de mi resort insignia brillaba con miles de luces diminutas, cada una colocada cuidadosamente para crear una atmósfera de elegancia etérea. Me quedé de pie en lo alto de la escalera de mármol, observando a los invitados llegar ataviados con sus mejores trajes de noche. Cada detalle era perfecto, desde el champán que se servía en una copa de cristal vintage hasta el cuarteto de cuerdas que tocaba suavemente en un rincón. Los equipos de seguridad están en posición, murmuró Sara, apareciendo a mi lado. La gente del gobernador se está coordinando con el detective Wilson. Aún no había señales de Thomas ni de Jessica. Asentí y me alisé el vestido. Era una creación de un azul intenso que me recordaba al océano al amanecer. Mi padre solía decir que el mejor momento para tomar decisiones importantes era cuando el mundo estaba tranquilo y lleno de posibilidades. Rachel acaba de enviar un mensaje de texto y Sara continuó: Jessica se está preparando en la finca familiar. Ella está vestida de blanco. Por supuesto que lo estaba. No se me escapó la ironía. La mujer que había ayudado a orquestar la destrucción de mi matrimonio, vestida con el color de la inocencia en su funeral. El gobernador llegó con su equipo de seguridad y me hizo un gesto sutil con la cabeza. Se quedó atónito cuando le mostré pruebas de cómo los Lancaster habían estado manipulando conexiones políticas durante años, utilizando información obtenida de sus víctimas para influir en las decisiones políticas. ¿Todo listo?, me preguntó en voz baja mientras lo saludaba. Solo estoy esperando a nuestros invitados de honor, respondí, imitando su tono. El salón de baile se llenó de manera constante. Vi a Elizabeth Morrison, elegantemente disfrazada con una peluca plateada y un maquillaje sutil, colocándose cerca de la entrada. Había insistido en estar allí esa noche, pues quería ver a la familia que casi la había destruido finalmente enfrentarse a la justicia. A las 9 en punto, un murmullo recorrió la multitud. Thomas y Jessica habían llegado. Ella vestía un vestido blanco, un vestido de diseñador que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Thomas estaba a su lado con un smoking, luciendo como el aristócrata que pretendía ser. Se detuvieron en la entrada, con la clara intención de causar sensación, pero se encontraron con una estudiada indiferencia. Los demás invitados, cuidadosamente informados, continuaron sus conversaciones sin saludar a los recién llegados. Era la peor respuesta posible para las personas que se alimentaban de la manipulación social, que se las considerara irrelevantes. Observé cómo se abrían paso entre la multitud y noté que Jessica agarraba su bolso de noche con demasiada fuerza. Según Rachel, ese bolso contenía lo que creían que era su carta del triunfo, documentos que creían que demostrarían que el negocio de mi padre se basaba en el fraude. Se dirigen hacia el gobernador, susurró Sara. Justo a tiempo, respondí, tomando posición. Los intercepté justo cuando llegaron al grupo del gobernador. Thomas, Jessica, qué alegría verlos a ambos, dije, mi voz se escuchó lo suficientemente lejos como para llamar la atención de los invitados cercanos. Sophie, Thomas sonrió con esa sonrisa ensayada. Menuda reunión han logrado, aunque tal vez no por mucho más tiempo. Jessica dio un paso adelante con una sonrisa tan afilada como una cuchilla. Creíamos que era hora de que todos supieran la verdad sobre el imperio Reynolds, sobre de dónde provenía realmente el dinero. Levanté una ceja. ¿La verdad? ¡Qué idea tan excelente! Me di vuelta para dirigirme a la sala, con voz clara y firme. Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención, por favor? La música se apagó. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Muchos de ustedes han leído historias recientes sobre el negocio de mi familia. Empecé. Esta noche me gustaría contarles la verdadera historia, no solo de la familia Reynolds, sino de los Lancasters. Y me volví hacia Jessica, cuya sonrisa se había congelado en el lugar del papel de la familia Bennet en una de las conspiraciones más antiguas de la alta sociedad. Thomas se movió para agarrarme del brazo, pero encontró su camino bloqueado por dos guardias de seguridad que parecieron materializarse de la nada. Ya ves, continué, esta noche no es solo una celebración. Es un final y un comienzo. Le hice un gesto con la cabeza a Sara, quien activó las pantallas ocultas del salón de baile. Déjenme mostrarles exactamente lo que quiero decir. Las pantallas cobraron vida y mostraron décadas de evidencia, fotografías, documentos, registros bancarios. Pero lo más condenatorio de todo fue el vídeo que comenzó a reproducirse.
El padre de Jessica grabó hace apenas unas horas, confesándole todo al detective Wilson. No, susurró Jessica, su rostro palideciendo. Eso no es. Él no lo haría. Tu padre fue muy cooperativo una vez que encontramos la habitación oculta en la propiedad de tu familia, dije en voz baja, la que contenía los trofeos de cada familia que has destruido, incluida la línea de freno de mi padre. Thomas se lanzó hacia adelante, pero nunca me alcanzó. El equipo de seguridad del gobernador se movió con falta de práctica, sometiéndolo mientras el detective Wilson salía de la multitud, con la placa en la mano. Thomas Lancaster, o debería decir, Thomas Whitmore, estás bajo arresto por conspiración para cometer fraude, complicidad en asesinato y una lista bastante impresionante de otros cargos que discutiremos en la estación. Mientras se llevaban a Thomas y Jessica, no sentí ningún triunfo ni alegría, solo una profunda sensación de que finalmente se hacía justicia. Los invitados estallaron en murmullos y exclamaciones de preocupación, pero apenas los oí. Mis ojos estaban fijos en la vieja fotografía de mi padre que ahora se mostraba en las pantallas, su rostro amable sonriendo al imperio que había construido con trabajo honesto y una visión real. Pero la noche aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de dar un giro aún más inesperado, uno que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la historia de mi propia familia. Mientras la policía se llevaba a Thomas y Jessica, Elizabeth Morrison se me acercó sosteniendo una cartera de cuero desgastada que nunca había visto antes. Sus manos temblaban levemente mientras me lo ofrecía. Tu padre me dio esto para que lo guardara, dijo en voz baja. Me hizo prometer que te lo daría solo después de que los Lancaster fueran descubiertos. Hay algo que debes saber sobre tu madre. Mi madre. Ella murió cuando yo era demasiado joven para recordarla, o eso es lo que siempre me habían dicho. Mi padre rara vez hablaba de ella, y las pocas fotos que tenía mostraban a una mujer hermosa con ojos amables y una sonrisa dulce. ¿Y mi madre? Elizabeth miró a la multitud de asistentes a la gala, que todavía estaba animada. No allí. Ven conmigo. Nos escabullimos hasta mi oficina privada, donde Sarah me estaba esperando con el detective Wilson. El rostro del detective estaba serio mientras colocaba una computadora portátil sobre mi escritorio. Encontramos algo más en la casa de los Bennett, dijo. Algo sobre el accidente de tu madre. Me temblaban las manos cuando abrí la carpeta que Elizabeth me había dado. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas con la elegante letra de mi madre. Estaban fechadas después de su supuesta muerte. ¿Está viva?, susurré, sin atreverme a creerlo. Ella estaba trabajando con tu padre para exponer a los Lancasters, explicó Elizabeth. Descubrió su conexión con varias muertes sospechosas en familias prominentes, pero cuando se dieron cuenta de que los estaba investigando, la amenazaron, continuó el detective Wilson, dijeron que los matarían a ti y a tu padre si no desaparecía. Y así lo hizo, fingió su propio accidente y se escondió para protegerlos a ambos. Me hundí en mi silla, las cartas estaban esparcidas por mi escritorio. ¿Todos estos años? ¿Papá lo sabía? Tuvo que mantener el engaño para mantenerlos a ambos a salvo, dijo Elizabeth con dulzura, pero nunca dejó de trabajar para derribar a las personas que la alejaron de ti. Por eso lo mataron cuando se acercó demasiado. Sarah dio un paso adelante con la tableta en la mano. Hay más. La evidencia que encontramos esta noche va más allá de los Lancasters y los Bennett. Hay toda una red de familias involucradas en esquemas similares en todo el país. Tu madre ha estado ayudando a otras víctimas a escapar, construyendo casos contra estas personas durante todo este tiempo. Mi mente corría, recordando detalles sutiles de mi infancia, misteriosas llamadas telefónicas que mi padre hacía en su estudio, viajes inesperados que nunca explicaba del todo, la forma en que me enseñó a tener siempre un plan B. ¿Dónde está ahora?, pregunté con voz apenas firme. La detective Wilson escribió algo en su computadora portátil y luego la giró hacia mí. Se conectó una videollamada y allí estaba ella, mayor que en las fotos, pero con los mismos ojos amables que recordaba de las fotografías. Mi madre, Sophie, dijo con la voz quebrada. Mi niña valiente y brillante, te he observado desde lejos todos estos años, te he visto crecer hasta convertirte en una mujer increíble. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de esperar este día. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras tocaba la pantalla. Mamá, tengo tantas preguntas y responderé cada una de ellas, prometió.
Vuelvo a casa, Sophie. Ahora que es seguro, ahora que has terminado lo que tu padre y yo empezamos, vuelvo a casa. Un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Sara la abrió y apareció Rachel, que parecía ansiosa. Lamento interrumpir, pero hay algo que debes ver, dijo. Jessica dejó algo en su teléfono celular, que la policía acaba de encontrar. Es una confesión en vídeo, pero no sobre lo que esperábamos. Se trata de otra familia a la que tenían en la mira, alguien que estaba en la gala de esta noche. Volví a mirar la imagen de mi madre en la pantalla. Mamá, yo me voy, dijo con una sonrisa amable. Haz lo que tengas que hacer. Estaré aquí cuando hayas terminado. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Cuando me levanté para irme vi algo más en la carpeta, una carta dirigida a mí escrita a mano por mi padre, fechada unos días antes de su muerte. La metí en mi bolso de noche. Lo que dijera podía esperar hasta que terminara este último asunto. Al caminar de regreso hacia el salón de baile, me sentí diferente, más fuerte, más completa. La verdad sobre mi madre no había borrado los años de pérdida, pero les había dado un significado. Cada paso de mi viaje me había llevado a este momento, a completar el trabajo que habían comenzado mis padres. Pero primero había una familia más que salvar, una verdad más que descubrir. Y según la expresión de Rachel, el tiempo era esencial. Cuéntamelo todo, dije mientras avanzábamos a toda prisa por el pasillo. ¿A quién tenían en la mira? La respuesta de Rachel me hizo detenerme en seco. No se trataba de otra familia adinerada en peligro, se trataba de algo mucho más grande, algo que podía cambiar todo lo que creíamos saber sobre la operación de los Lancaster. Y en algún lugar del abarrotado salón de baile, su siguiente víctima estaba bailando, completamente inconsciente de lo cerca que habían estado de la destrucción. El vídeo en el teléfono de Jessica reveló su siguiente objetivo con brutal claridad. La joven que bailaba con gracia en el salón de baile era Amanda Brown, hija de uno de los hoteleros más destacados de Asia. No solo era rica, sino que estaba a punto de heredar el control de una cadena hotelera que habría dado a los Lancaster su mayor ganancia hasta el momento. Estaban jugando un juego aún más largo de lo que pensábamos, explicó Rachel mientras veíamos a Amanda reír con sus amigos. Thomas era solo un ensayo. El hermano menor de Jessica estaba siendo preparado para conquistar a Amanda. Planeaban anunciar su encuentro casual en la gala de esa noche. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Dónde está ahora su hermano? La policía acaba de recogerlo en el aeropuerto, dijo el detective Wilson, que se unió a nosotros. Estaba tratando de huir del país. Encontramos expedientes detallados sobre la familia Brown en su poder. Todo, desde las flores favoritas de Amanda hasta el historial médico de su padre. Pensé en mi propia experiencia, en lo minuciosamente que Thomas me había estudiado antes de nuestro primer encuentro accidental. Tenemos que decírselo. Ya está hecho, me aseguró el detective. El equipo de seguridad de su padre ha sido informado. Ahora están trasladando discretamente a toda la familia a un lugar seguro. Observé cómo Amanda era escoltada discretamente fuera del salón de baile, sin perder jamás su brillante sonrisa mientras se despedía de sus amigas. No tenía idea de lo cerca que había estado de perderlo todo. Tal como yo no lo había sabido, todos esos años atrás. Con la última víctima potencial a salvo, finalmente pude volverme hacia la carta de mi padre. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Mi querida Sophie, si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que tu madre y yo no pudimos. Has revelado la verdad sobre los Lancasters. Sé que el precio ha sido alto, el dolor de la traición, los años de duda y soledad. Ojalá hubiera podido evitarte todo eso. Pero siempre fuiste más fuerte de lo que creía. Como tu madre, tienes un núcleo de acero debajo de tu tierno corazón. Por eso te dejé el imperio de los resorts sin decirte toda la verdad. Sabía que encontrarías tu propia felicidad con Thomas, si él resultaba ser diferente a su familia, o que serías lo suficientemente fuerte para descubrir la verdad por ti misma. Tu madre no murió en ese accidente, Sophie. Ella eligió desaparecer para protegernos. Cada decisión comercial importante que tomé, cada expansión de nuestro imperio turístico, fue parte de un plan más grande, crear una red segura para las víctimas de familias como los Lancaster. Cada complejo turístico tiene un protocolo oculto, que solo conocen unos pocos miembros del personal, para proteger y evacuar a las personas en peligro.
El verdadero legado que les dejo no son los hoteles ni la riqueza, sino esta red de seguridad y justicia. Tu madre ha estado ocultándolo todo durante todos estos años. Ahora es el momento de que ambos salgan a la luz. Lamento no poder estar allí para ver su reencuentro. Debes saber que todo lo que hice fue por amor a ti y a tu madre. Las pruebas que encontraste, los aliados que reuniste siempre estuvieron allí, esperando a que estuvieras lista. Sé feliz, mi querida hija. Sé fuerte. Sé libre. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas nublaron mi visión cuando terminé de leer. Sara me entregó un pañuelo de papel con cuidado. Señora Reynolds. Un miembro del personal apareció en la puerta. Hay alguien aquí que quiere verte. No necesité preguntar quién era. Lo podía sentir en mi corazón. Mi madre estaba parada en la puerta, luciendo exactamente como la imagen que había visto en la videollamada, pero maravillosamente real. Por un momento nos miramos fijamente, 20 años de separación pendían entre nosotras. Luego abrió los brazos y yo corrí hacia ella como una niña pequeña, respirando su familiar aroma a jazmín y hogar. Mi Sophie, susurró abrazándome fuerte. Mi niña valiente y brillante. Más tarde esa noche, mucho después de que se hubieran ido los últimos invitados a la gala, mi madre y yo estábamos sentadas en la antigua oficina de mi padre, nuestra oficina ahora, planeando el futuro. El imperio de los resorts continuaría, pero con una nueva misión secreta: brindar refugio a quienes escapaban de situaciones como la mía. Elizabeth Morrison nos ayudaría a identificar y ayudar a otras víctimas de esquemas similares. Thomas, Jessica y toda su red se enfrentarían a la justicia, pero su caída no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de algo mucho más importante. ¿Qué piensas, Sophie?, preguntó mi madre, mirando los planes que habíamos elaborado. ¿Estás lista para este nuevo capítulo? Miré alrededor de la oficina, la foto de mi padre en la pared, las luces del resort que titilaban debajo, la mujer fuerte y asombrosa que estaba a mi lado y que había sacrificado todo para protegerme. Pensé en todas las otras familias a las que podríamos ayudar, en todas las vidas que podríamos salvar. Sí, dije apretándole la mano. Estoy lista. Cuando el alba amaneció sobre el Caribe tiñendo el cielo de tonos de esperanza, me sentí verdaderamente en paz por primera vez en años. La hija del carpintero no solo había protegido el legado de su padre, sino que lo había transformado en algo más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Y esta vez, no estaba sola.